mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes, que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Creo que veamos hoy día el concepto de una fe triunfante, una fe que pese a las circunstancias de la vida, es una fe que triunfa, una fe que sale adelante. Y quizás en muchos momentos de nuestra vida nosotros hemos pasado por crisis económicas, crisis emocionales, afectivas, familiares, pérdidas irreparables. Quienes hemos perdido algún familiar hemos sentido también el impacto de la ausencia de aquellos que parten, y aun cuando creemos firmemente que han partido con Cristo, de igual manera nuestros corazones se quebrantan y ese sentido de ausencia se perpetúa en el tiempo y trae claramente sensaciones emocionales que uno no quisiera experimentar, pero bueno, eso es normal, es normal. Cuando nosotros atravesamos por situaciones duras, es cuando nos volcamos con mayor intensidad en la oración, en la búsqueda de la palabra. Cuando las cosas están marchando bien para nosotros, cuando las cosas están en alegría, cuando las cosas están marchando como nosotros esperamos que la suma de las variables dé como resultado algo que nos favorezca. Y en muchos casos, digo con pena, a veces manipulamos las situaciones para que esto ocurra de la forma en que nosotros esperamos que ocurra. Hay un relato en el Antiguo Testamento que a mí me habla mucho al corazón,
Y seguramente en más de algún sermón he utilizado esta situación no solo para ilustrar un sermón, sino también para que sigamos el ejemplo de estos personajes. Me refiero a la forma en que los bautizaron en el reino de Babilonia: Sadrach, Mesac y Abednego. Y el texto parte mucho más atrás de donde leyó la hermana Paulina, no parte en el 3:12. En realidad nosotros estamos viendo la consecuencia de un ardid que los funcionarios del gobierno habían preparado contra estos tres muchachos. Hay que recordar que estos muchachos pertenecían a la nobleza judía, que junto con Daniel habían sido deportados. Ya en algunos estudios que hemos hecho en este mismo recurso como podcast, hemos mencionado que Babilonia atacó 3 veces el reino del sur, Judá. El año 722 ya había caído el reino del norte, con Samaria su capital. Pese a que el reino de Judá, los judíos fueron testigos presenciales de lo que a su hermana nació le había ocurrido, no lograron enmendar el paso. Y aun cuando los profetas estaban ahí permanentemente, Habacuc, Jeremías, no hubo resultados visibles de una situación de arrepentimiento real. Por el contrario, ahí encontramos el ministerio extenso de muchos años de Jeremías tratando de persuadir a los judíos que se arrepintieran, volvieran a la ley y respetaran las cláusulas del pacto, que es honrar a Dios. Bueno, el 586 fue la última de estas incursiones que habían partido algunos años atrás, y muchos jóvenes fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Y estos jóvenes habían ganado la buena voluntad del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Él tenía mucha estima por ellos y principalmente por Daniel. Daniel nunca abjuró de su fe. El texto que creemos que fue escrito por él señala que él abría las ventanas y oraba con dirección a Jerusalén, algo hermoso. Pero la envidia que se suscitaba por esta preferencia que el rey sentía por estos muchachos finalmente despertó lo más horrible del corazón de los hombres que estaban en torno al rey. Y se ordena entonces construir una gran imagen para que todos la adoren. No había problema, en Babilonia eran politeístas, por lo tanto adorar una imagen no era problema, si el tema era la trampa que se les estaba poniendo a los pies de estos muchachos, porque estos funcionarios del gobierno sabían que estos jóvenes no iban a abjurar de su fe, ellos se mantenían fieles a Dios, y desde un principio, cuando se les fue ofrecido los banquetes esplendorosos de la corte del rey, ellos prefirieron comer porotos, lentejas y garbanzos. Y cuando se erige esta imagen entonces con una ceremonia cuyos efectos materiales era la ejecución de unos instrumentos, todos tenían que postrarse delante de estas imágenes. Eso está en los versículos anteriores al que comenzó a leer nuestra hermana Paulina. Y evidentemente, tal como lo esperaban estos funcionarios de gobierno, estos muchachos no se postraron delante de esta imagen, y por tanto los funcionarios del rey van a llevar esta situación delante de Nabucodonosor. Y entonces esta fue la acusación que hacen contra ellos. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Había una mentira y había una tergiversación de una cierta verdad. Evidentemente que estos jóvenes no se iban a postrar delante de los dioses erigidos por los babilonios. De ninguna manera iban a hacerlo, porque ellos adoraban solo al Dios del pacto. Sadrach, Mesach y Abednego eran muchachos fieles al pacto. Tenían un corazón que intensamente latía en razón de su Dios. El texto dice que no te han respetado, no era eso.
El problema no era que no respetaran al rey, sino más bien no se iban a postrar para granjearse la buena voluntad del rey, no se iban a postrar delante de estas imágenes. Y esta actitud inclaudicable tiene que hablar a nuestro corazón permanentemente, hermanos amados. ¿Cuántas veces nosotros claudicamos frente a situaciones en particular de la vida y negamos nuestra progenie cristiana simplemente por ganarnos un lugar entre los amigos o quizás poder cerrar un negocio o ganarnos un espacio en el trabajo donde nos desempeñamos, en fin, en las relaciones al interior de la familia? Muchas veces, hermanos amados, negamos al Señor con nuestros actos. Estos jóvenes no tenían el profundo problema que tenemos muchos de los creyentes hoy día, que claudicamos nuestra fe por mucho menos que eso. Efectivamente, estos jóvenes no iban a adorar los dioses paganos erigidos por ellos. No se iba a hacer eso bajo ningún punto de vista. Verso 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a los muchachos. Al instante, evidentemente, estaban esperando esa reacción de este emperador omnímodo que tenía el control sobre el mundo. El imperio babilonio había vencido a otros imperios que habían quedado en el camino, como los asirios. Por tanto, era un rey que gobernaba sobre un vastísimo territorio en el cercano Medio Oriente. Y son llevados a comparecer delante de Nabucodonosor. Dice la Escritura en el verso 13, al instante, inmediatamente, ipso facto, fueron traídos delante del rey. Nabucodonosor los miró. Estaba montado en cólera, en una actitud de odiosidad hacia ellos. Los mira de frente, entonces los increpa y les dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es decir, la fidelidad hacia mí es la fidelidad a los dioses que yo adoro. Por defecto, hermanos amados, los emperadores, la religión del rey era la religión de los vasallos. Vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado. ¿Verdad? Una estatua. Todo ese trabajo se hizo simplemente, como señalé antes, para tenderles una trampa a estos muchachos de modesto corazón que amaban intensamente a Dios. En el versículo 15, entonces, ahora pues, viene la pregunta que los confronta: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, viene entonces la pena. En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Esta actitud soberbia, autosuficiente de este rey. Si ustedes no se postran, entonces ¿su Dios va a librarlos? Después de que se haga entonces toda la ejecución de los instrumentos tal como se había determinado por un decreto real, vosotros vais a postraros delante de esta imagen en lo que señala el rey. Muchas veces hemos tenido que estar girando en torno de aquellos que no creen en nuestra fe, que no comparten nuestra fe, ya sea porque generan influencia en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos profesionalmente o familiarmente. Y a veces la fe de muchos cristianos tiende a palidecer cuando aquellos que de alguna forma generan control sobre ellos no adoran al mismo Dios que adoramos nosotros. Bendito sea el Señor que nos ayuda, hermanos, cada día a serle fiel a Él, cualquiera sea la circunstancia. Viene esta admonición, viene esta amenaza, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es decir, la suficiencia de este rey. Pensaba, creía en su fuero más interno que
ningún Dios podría librar a esos jóvenes de sus manos, es decir, en un enfrentamiento de cualquier deidad frente al poder que él como rey ejercía. Sin duda que no iba a poder e iba a resultar impotente y estéril frente a su grandeza. En el verso 16 encontramos entonces esta actitud de estos jóvenes, con calma, sin ira, quebrantados en lo profundo de su corazón, podríamos decir. El texto no señala si había cuestionamientos internos en ellos, pero sí el texto claramente nos enseña la profunda convicción que ellos tenían. Y le dicen, quizás al unísono, o alguno de ellos que podía eventualmente ejercer como líder de los tres. Respondieron al rey Nabucodonosor: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Y aquí yo hago una nota a pie de página. No es necesario porque tú nos conoces, porque tú has visto la fidelidad nuestra respecto de cómo hemos servido a nuestro Dios. Hemos sido fieles a ti, leales a ti. Hemos sido prolijos en el trabajo. Hemos sido honrados respecto de ti. Hemos mantenido una línea de disciplina respecto de las responsabilidades que el rey nos había asignado, decían ellos. ¿Por qué te tenemos que responder sobre esto? Lo que somos, puedo señalar, lo que somos, lo somos por el Dios al que adoramos. Y lo que usted y yo debemos ser, reflejar y hacer, es en razón del Dios que decimos servir y adorar. Estos jóvenes responden: no te vamos a responder sobre esto. Y esto, ojo, no era una actitud de soberbia ni de suficiencia para empatar a la soberbia de este emperador. No es necesario, rey, que te respondamos. Y aquí viene esta actitud de fe hermosa, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí no había ningún asomo de duda que Dios iba a prevalecer sobre la situación que se estaba registrando. No hay ninguna duda, hermanos. Si usted ve versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, el Dios al cual servimos con las más profundas convicciones del corazón, de lo más entrañable de nosotros, es el Dios al que servimos. Hay una canción muy hermosa de un cantante español. Buscadme y viviréis, se llama la canción, se las recomiendo. Donde el autor de esta canción, el compositor, hace una suerte de recriminación a Dios. ¿Por qué no te revelas como te revelabas en los tiempos antiguos? Estoy parafraseando la canción. Y Dios responde en la misma canción. Es una canción muy, muy bonita. Marcos Vidal es el autor. Y entre los personajes que menciona esta canción, menciona la valentía de estos jóvenes. Es decir, nosotros demandamos a Dios que Dios se revele en nuestra vida y haga prodigios, pero nosotros tenemos la fidelidad de estos hombres. Nuestra fe muchas veces es muy pálida, hermanos, pero no importa, porque aún así Dios siempre va a guardar de nosotros, porque Dios no se mueve en proporción de nuestra fe. Créame que no lo hace. Dios se mueve en proporción del pacto que Dios ha establecido con nosotros. Es un pacto que no está sujeto a nuestra falible conducta, sino más bien a su fidelidad, y una fidelidad que está expresada en su palabra. He aquí nuestro Dios a quien servimos tiene la capacidad, Él es todopoderoso, Él se dispone, de un soplo apaga ese horno ardiendo, y de tu mano, no solo del horno nos va a librar, sino que también, oh Rey, nos va a librar de tu mano. Es decir, nada de lo que tú puedas hacer para atentar contra nosotros, si Dios no te ha autorizado a hacerlo. Pero aquí en el verso 18 viene aún más la textura de la fe de estos muchachos. Si bien es cierto, en el verso 17, aquí hay una profunda convicción de parte de ellos de que Dios los va a librar,
por el versículo 18, lo voy a leer enseguida. Vamos a ver que no sabían cómo, pero Dios los iba a librar. No tenían idea de la forma en que Dios los iba a librar, pero Dios iba a estar sobre esa situación. Este versículo 17, si el texto no tuviera, versículo 18, perdón, si no tuviese los versículos, inmediatamente diríamos: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, ¿está leyendo conmigo? Y si no, ¿qué es ese y si no? ¿Qué expresa este y si no? La posibilidad que Dios permitiera que ellos muriesen en ese horno. La posibilidad que, en virtud de la fidelidad de sus corazones, muriesen quemados y calcinados en ese horno. Y si no, sepas que aun cuando Dios decida no librarnos, oh Rey, dice que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No. Qué fe, hermanos amados. Cómo esta fe habla a nuestros corazones. Cómo esta fe, hermanos amados, viene a leccionar nuestra vida. Este texto muestra la fidelidad de Dios, el profundo amor que Dios tiene por nosotros, al igual que estos jóvenes lo tienen. Pero tú estás dispuesto entonces a aceptar la disciplina del Señor. ¿Estás dispuesto entonces a padecer por el Señor? ¿Estás dispuesto entonces a que las cosas no se den como tú esperas? ¿Vas a igual amar a tu Dios si pierdes tu trabajo? Si la enfermedad toca nuestra puerta, ¿vamos a estar dispuestos a seguir sirviendo al Señor pese a que podemos pasar alguna situación de amargura, de pérdida y de dolor? Es esto lo que expresa el versículo 17 y el 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, oh Rey, tienes que saber que de igual forma no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No vamos a transigir en el límite de nuestra fe. No vamos a ir un paso más allá de lo que la palabra del Señor ha prescrito para nosotros. No importa lo que tengamos que padecer, no te vamos a servir. Y si las cosas, oh Rey, no funcionan desde la lógica de nuestra fe, desde la coherencia de nuestra fe, de cómo entendemos que Dios obra, no importa. No vamos a servirte, no vamos a adorar tus dioses, no vamos a claudicar en la fe que tenemos respecto de nuestro Dios, no serviremos a tus dioses. Y esto, hermanos amados, no era en absoluto cuestionar la autoridad del rey. Esto no era poner en cuestión la fidelidad y lealtad que ellos tenían respecto de Nabucodonosor, de ninguna manera. Lo que ellos estaban señalando taxativamente era que no se postrarían delante de esa imagen. La ira del rey, que inicialmente había partido muy encolerizado, con mucha rabia, ahora entonces nuevamente, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, es decir, su corazón comenzó a latir y a bombear sangre con más fuerza, su cerebro se conmovió dentro de sí, sintió quizás hormigueo en las manos, es decir, el texto dice que se descolocó emocionalmente esta ira incontrolable, y es más, dice el texto, y se demudó el aspecto de su rostro, es decir, hizo una inflexión en su cara y mostró odiosidad respecto a lo que esos muchachos estaban señalando. Había en él cólera, rabia, un odio que se estaba entonces instalando producto de la negativa de estos jóvenes. Se llenó de ira, dice el texto, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego.
y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces no solo iba a leccionar este acto de rebeldía a estos muchachos, tirándolos al horno como solían castigar a otras personas. Ahora había solicitado por expresa instrucción del rey que aumentaran 7 veces la intensidad del fuego. Es decir, ya no era el castigo, ya no era solo el castigo, sino el castigo frente a aquellos que él suponía que estaban desafiando su autoridad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En el versículo 20 entonces señala la forma en que esto se materializó. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego del horno de fuego ardiendo. No solo esperaba quemarlos vivos, sino que además los deja maniatados, para que no tuviesen ninguna posibilidad de resistirse frente a este castigo y a este suplicio. Hermanos, muchas veces hemos de padecer situaciones duras en la vida cuando hemos de manifestar nuestra fidelidad al Señor. Muchas veces vamos a padecer, hermanos, pero sabe, usted quizá ya conoce el final de esta historia. Siempre van a triunfar aquellos que son fieles al Señor. Y siempre nos van a intentar maniatar, siempre nos van a intentar enmudecer, siempre van a intentar inhibir que nosotros nos desarrollemos. Vamos a tener problemas en el trabajo, producto de nuestra fe. Vamos a ser minusvalorados, infravalorados, producto de nuestra fe. Vamos a ser el motivo de burla, producto de nuestra fe. ¡Ah, eres canuto! ¡Ah, eres evangélico! Tú das saltos y te toma el espíritu. ¿Han fijado esa forma tan grotesca con la cual muchas veces se burlan de nosotros? Pobres muchachos, dirían ellos. Los hombres del ejército Nabucodonosor, hombres habituados a la guerra, los toman, los amarran, ¿cierto? Y los lanzan los lanzan dentro del horno de fuego. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes o sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ninguna posibilidad, hermano, de que ellos se salvaran. Ninguna posibilidad que ellos pudiesen sobrevivir a este horrendo suplicio al que estaban siendo sometidos producto de su fe. Y como la orden, verso 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach, Mesach y Abednego, a los que habían alzado, disculpe usted. Es decir, la intensidad con que había sido calentado este horno mató a aquellos que habían tomado parte en la forma en que los jóvenes habían sido lanzados. Los mató y fueron lanzados. Y ahí entonces debiese terminar la fidelidad de estos jóvenes. En el horno de fuego entonces, bajo no solo ese calor incesante, porque ya no es calor, sino que se pasó ardiendo donde no había ningún lugar donde cobijarse, más encima totalmente amarrados, maniatados, no había posibilidad de que ellos se salvaran. Entonces estos jóvenes 22 cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y todos quedaron expectantes. Todos quedaron mirando qué es lo que iba a ocurrir entonces. Los asesores del rey que estaban situados en torno de ese suplicio estaban dando aplausos internamente, celebrando que estos jóvenes, que eran el objeto de su envidia, de su rabia, habían por fin muerto. El rostro de muchos de los asesores que habían urdido esta trampa, me imagino, que podían expresar la complacencia que sentían porque estos muchachos iban a morir.
Lo más probable es que estuviesen muertos solo los 3 primeros minutos, sofocados y posteriormente sus cuerpos quemados. La actitud del rey es la que a mí me resulta curiosa. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? 25. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, hermanos amados. Dios va a ser fiel en todo momento. ¿Y sabe qué? No con esto quiero mal acostumbrarlo, porque lo que le voy a decir es como una invitación a hacer las cosas que queramos, porque Dios nos va a perdonar. Y lo digo ahora: Dios es fiel pese a nuestra infidelidad. Muchos estudiosos bíblicos señalan sin lugar a dudas que el varón que se paseaba dentro del horno de fuego era Cristo. Aquí se estaba produciendo lo que los teólogos llaman una teofanía o una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El misterioso ángel de Jehová, que en algunos retazos del Antiguo Testamento podemos encontrarlo. He aquí yo veo a 4 varones sueltos, es decir, ya no estaban maniatados, y se paseaban dentro del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto, porque Nabucodonosor conocía a los 3 jóvenes, es semejante al Hijo de los dioses. Cristo va a estar con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida. Cristo va a estar con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida. No temas, no temas. Él está con nosotros. A veces nos cuesta tanto entender este principio. Tanto, hermanos amados. Él está con nosotros y en nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está nuestra fidelidad respecto del Señor? ¿Sabes? La gracia de Cristo hizo que Él cumpliera toda la ley por nosotros. Todas las demandas de santidad de la ley fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Y fueron imputadas por gracia a nosotros, fueron puestas a nuestra cuenta por misericordia, hermanos amados. Porque a Él le plació. Porque motivado por un amor profundo por cada uno de nosotros. Isaías dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, y aunque pasemos por el agua, no nos anegaremos, porque Él va a estar con nosotros. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Sigamos entonces. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Después de ese hecho portentoso, Nabucodonosor reconocía que un Dios poderoso resguardaba a esos muchachos, los cuidaba para sí. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Bendito el Señor que nos guarda. Bendito el Señor que nos guarda, hermanos amados. En todo momento Él nos guarda. Aleluya. No había en ellos efecto alguno del fuego. No habían sufrido en absoluto las consecuencias del ardor
de ese espacio que en cualquier situación, como pasó con los soldados del rey, los hubiese quemado al instante, como lo hizo con esos hombres corpulentos y acostumbrados a la guerra. Y aquí nuevamente entonces, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Lo mismo que había señalado en el versículo 26, siervos del Dios Altísimo. Entonces este rey pagano reconocía al Señor. Hermanos, quizás a nosotros no nos van a meter en un horno de fuego. No es la forma en que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada de otra manera, hermanos amados. Aleluya. Y cuando salgamos nosotros con nuestra cabeza en alto, después de haber sufrido los embates de una prueba, las otras personas que miraron cómo nos hemos conducido en los momentos de dolor, de quebranto, sin actitudes de venganza, sino actuando con la paz de Cristo siempre, van a reconocer que somos siervos del Dios Altísimo. Bendito sea el Dios de ellos, dice Nabucodonosor, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Fidelidad. Fidelidad. Yo he negado al Señor y su palabra por mucho menos que esto. ¿Y usted? Nosotros, hermanos amados, hemos transigido el Evangelio por mucho menos que esto. Dios se glorificó en estos tres muchachos. Dios mostró su gloria en estos tres muchachos, cuyos corazones estaban cautivos del Señor. Hermanos amados, bendito sea el Señor. ¿Cómo termina todo esto? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito sea el Señor. Es bueno nuestro Dios, hermanos amados. Así Dios nos va a glorificar en medio de las tempestades de la vida. Mantengámonos fiel frente a lo que estemos viviendo. Hoy día hay quebranto en tu vida, Dios te va a guardar. Hoy día hay problemas económicos en tu vida, Dios te va a guardar. Dios va a hacer una obra en medio nuestro, en medio de su pueblo, que también está siendo probado producto de esta situación que estamos viviendo. Hermanos amados, el Señor está con nosotros. No se olvide un solo momento, hermano querido, que el Señor está con nosotros. ¿Le merece alguna duda después de que encontré un lugar donde pude descansar estos pies que de extravío no dan más? Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.
encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Llamado gracia, un taller del corazón.